¿Cómo saber si tus campañas tienen un rendimiento acorde a la media de tu sector? ¿Cuándo decidir si debes dar una vuelta a tus emails? ¿Y qué puede influir en unas buenas métricas de tus campañas? Te doy la bienvenida a un nuevo episodio de Tienes un email, tu podcast de email marketing. Hoy vamos a hablar de las estadísticas de referencia en email marketing para este año 2023. Bien, pues tanto para mí como para mis clientes envío más de 10 millones de emails al año. Bueno, más cerca de 15 que de 10 en este momento, en el momento en el que estoy grabando este episodio. Y bueno, obviamente, siempre tengo que aclarar que no son 10 millones de emails distintos, obviamente, ¿no? Sino que se trata del número masivo de envíos de emails que hago a lo largo del año. La cuestión es que esto te lo comento porque tanta cantidad de emails genera una inmensa cantidad de datos que me permiten, bueno, pues venir a este podcast y contar mis impresiones y sobre todo mis experiencias con el envío de emails. Y no solo para mí, en mi sector, sino también para, bueno, en diferentes sectores que son los sectores para los que trabajo con mis clientes. Pero realmente si hay alguien que dispone de una inmensa cantidad de datos, ese no es un usuario normal como puede ser yo, o un profesional o un consultor, sino las herramientas de email marketing. Las herramientas en las que nos soportamos o nos apoyamos más bien los marketeros para hacer esos envíos masivos, para hacer esas automatizaciones, bueno, pues para gestionar en definitiva nuestra base de datos, nuestra lista de suscriptores. Porque realizan estas herramientas, a través de ellas se canalizan no millones, ni miles de millones, billones de envíos de emails cada año. Bueno, y eso obviamente genera un volumen de datos inmenso y por lo tanto fiable, ¿no? Porque la muestra es tan grande que si tuviéramos que pagar por esa muestra, la verdad, bueno, no lo podríamos permitir, ni nosotros ni siquiera una empresa grande. En cualquier caso, esto con respecto a unas métricas globales. Ya sabes de todos modos que mi recomendación es que la primera comparación que tienes que hacer no es con lo que está haciendo la generalidad, sino con lo que estás haciendo tú mismo, con tus campañas de email marketing, qué está ocurriendo e intentar mejorarte siempre a ti mismo tus propias métricas y ver en qué puedes mejorar. Tenemos un episodio del podcast dedicado simplemente a qué puedes hacer para mejorar métricas de email, pero bueno, hoy realmente lo que sí vamos a enfocar este programa, lo que sí voy a enfocar este programa es bueno, pues por lo menos cuando estás empezando, que tampoco tienes donde compararte ni siquiera contigo mismo, bueno, pues que tengas unas métricas que te sirvan de referencia, incluso te den cierta tranquilidad, ¿no? De que las cosas las estás haciendo bien y que aunque puedan ser mejorables, porque todo es susceptible de mejora en esto del marketing, pero que bueno, que sepas que vas por el buen camino. Así que para ello, en este episodio del podcast, en este episodio, voy bueno, a basarme en el informe de datos de referencia de Bench Data Marketing de GetResponse para el año 2022. Es decir, el último estudio recién salido del horno sobre tendencias de métricas en email marketing. Y además incluye no solo datos globales ni los que obviamente vamos a tratar, como pueden ser aperturas, clics y demás, sino otros muchos datos interesantes como cuál puede ser el mejor día de la semana para enviar o incluso qué impacto tiene realmente la frecuencia sobre las métricas de las campañas de email marketing, ¿no? Sobre tu estrategia de email marketing. En cualquier caso, lo más importante, sobre todo si ya estás haciendo email marketing, es que tendrás la confianza suficiente para valorar qué estás haciendo bien en tu estrategia de email marketing y dónde centrar tus esfuerzos como puntos de mejora en tus campañas, en definitiva también en tu estrategia de email marketing. Así que vamos allá y vamos a ver todos esos datos. Antes de entrar en materia con el tema del episodio que estás escuchando, déjame que te haga un par de preguntas. ¿Te gustaría empezar a hacer email marketing de forma sencilla? O a lo mejor incluso ya tienes una lista de suscriptores, pero no sabes cómo venderles tus productos o servicios. Si este es tu caso, pásate por pacovargas.es/empieza y descárgate mi masterclass gratuita, Tu email marketing mínimo viable. Es una masterclass de aproximadamente 1 hora en la que te voy a contar cómo construir tu lista de suscriptores o hacer crecer la que ya tienes, incluso sin necesidad de gastarte 1 euro en publicidad. Te voy a enseñar qué emails enviar a esos suscriptores,
cuándo enviarlos, cómo enviarlos para convertir a esos suscriptores en clientes. Te voy a dar ideas para tus emails, no solo para esos primeros emails, sino para que constantemente estés nutriendo tu base de datos y consigas un flujo constante de, no de suscriptores, sino de suscriptores que se convierten en clientes. Por supuesto, ¿cómo automatizar esto? ¿Cuál debería ser ese flujo mínimo viable automatizado que te permita realmente transformar todo esto que te estoy contando en una táctica que realmente dé resultados para tu negocio? Voy a compartirte otras estrategias pro que utilizo tanto para mí como para mis clientes. Y bueno, yo también voy en el lote al final. Cada mañana te voy a enviar un email con un consejo sobre email marketing listo para implementar, para acompañarte en el éxito de tu estrategia de email marketing. Todo esto, como te digo, 100% gratuito si accedes desde pacovargas.es/empieza. Bueno, para empezar, todo buen estudio que se precie tiene que estar basado en, bueno, cuáles son esos datos, ¿no?, sobre los que ha sustentado ese análisis. Para empezar, como te decía, la herramienta de referencia es GetResponse, en este caso, que son los que hacen el informe, y se trata de un análisis de más de 7 billones de emails de entre los 35 billones de envíos que realiza la herramienta anualmente. ¿Dónde han cribado realmente? ¿Por qué hay 28 billones de envíos que no se analizan, no se tienen en cuenta? Porque han utilizado solo los envíos de usuarios activos, es decir, que, bueno, pues tengan una relativa frecuencia, que no sean usuarios de, pues una vez cada 6 meses, ¿no?, por decirlo de alguna manera. Pero bueno, en cualquier caso, usuarios activos con más de 1000 suscriptores en sus listas en su base de datos. Y sobre esta base es sobre la que se ha realizado esta estadística. Lo primero que vamos a ver, ¿no?, el primer dato que te traigo aquí es, a nivel global, ¿cuáles son las estadísticas medias en email marketing? Bien, pues respecto a la tasa de aperturas, la tasa media de aperturas a nivel global es un 19,66%. Esto bordea más bien por lo bajo esa tasa que siempre digo que un mal email siempre está por debajo del 20%, ¿no? Pues bueno, pues que sepas que la media, esto quiere decir que obviamente hay gente que está muy por encima de esto y gente que está muy por debajo, pero que la media prácticamente ronda ese 20%, aunque un poquito por debajo, ¿no? En cualquier caso, si rondas por debajo del 20%, aunque luego vamos a ver que este dato es un dato global, no lo cojas como una referencia y sobre todo porque tampoco está sectorizado, es un dato meramente global, pero sí cógete ese 20% como referencia y que por debajo de ahí, bueno, tendrías que ver cosas. Pero bueno, que hay cosas como la frecuencia también, como vamos a ver después, que también pueden influir en este porcentaje, pero te voy a hablar también de la parte positiva, ¿no?, que no todo es la tasa de apertura global ni media, ni siquiera con respecto a la frecuencia. Con respecto a la tasa de clics, bueno, estamos hablando que la tasa media de clics es un 2,02% y esto hace que la tasa de clics sobre aperturas, que realmente es el dato que mide la calidad de los textos o del contenido de nuestros emails, esté muy cerquita del 10%, en un 9,94%. El 10% para mí es la referencia, todo lo que supere por ahí, estás hablando de muy buenos emails, pero claro, en mi opinión, debería ser sobre una tasa de clics y de aperturas mucho mayor. Bueno, si no mucho mayor, por lo menos mayor. Con lo cual ese 10% todavía te cobraría mucho más peso. Pero en cualquier caso, la tasa de clics sobre aperturas indica que nos movemos más o menos un 10%, que es sobre lo que deberías estar fijando e indicando. La tasa media de bajas por email es de un 0,11%, o sea que no tengas miedo de enviar emails porque, como ves, tampoco vas a sufrir una merma espectacular. Y la tasa media de quejas por spam es 0,01%, es decir, uno de cada 10.000 usuarios, deciden que se quejan por spam. Y con respecto a la tasa de rebotes estamos en un 2,76%. A mí este dato me parece relativamente alto, pero sí me encaja. Y de hecho, vamos a complementar estos datos con las métricas por país, pero me voy a centrar en el caso de España. Y es que en España la tasa de aperturas está en un 28,11%, la tasa media de aperturas está muy bien, muy por encima de la casi un 10% por encima de la tasa media global. La tasa de clics más o menos está igual, 2,13%. Sin embargo, la tasa de clics sobre apertura es un 7,58%. Está bastante alejada de ese casi 10% global, con lo cual, ojo, que aquí quizás los contenidos de los emails en España no están siendo todo lo buenos que deberían ser. Bueno, certifico, no lo son, la verdad. O sea que esto viene a ratificar una teoría que yo tenía en mi cabeza sin soportar en datos. La tasa de suscritos es un 0,14%, relativamente un pelín superior a la tasa habitual, pero claro, esto
incluso lo puedes relacionar con ese dato inferior de clics sobre aperturas, ¿no? Es decir, que si la calidad de contenido no es buena, obviamente la tasa de bajas pues, será sensiblemente mayor. La tasa de spam se mantiene, 0,01%, y la tasa de rebotes también es superior, 3,46%. Yo esto también lo achaco a que, mi experiencia aquí en España es que se hace poca limpieza de lista, ¿vale? Y esto, pues obviamente genera mucho rebote, pues, por de emails que ya no se utilizan o que, no son de toda no tienen toda la calidad, ¿no? Sí, obviamente no te voy a referir los casi 200 países que hay aquí en el informe, me he centrado en España, pero sí te voy a dar un dato. El que me ha llamado la atención es que los países donde rige la ley, el Reglamento General de Protección de Datos o se protegen los datos legalmente de los usuarios, exigen doble opt-in, etcétera, etcétera, son los que más engagement presentan, ¿eh? Ojito con este dato, que donde a lo mejor estás pensando que es que esto viene a afectarte, yo aquí veo que realmente, hay un episodio dedicado a por qué sí deberías hacer doble opt-in en el podcast, ¿vale? Búscalo. Pero, pues esto reafirma un poco lo que se viene a decir en ese episodio, ¿no? Que realmente tú te estás quedando con los leads que realmente quieren estar en tu lista, que son conscientes de que están en tu lista, que son conscientes de lo que van a recibir y que además, tú estás haciendo las cosas bien, que tú estás siendo respetuoso con los datos de tus usuarios. Vamos con un dato, que el siguiente, este sí, yo creo que estabas esperándolo, ¿no? ¿Cuál es el mejor mes, no? El mejor mes para hacer email marketing. Bueno, pues siento decirte que aun habiendo ligeras diferencias entre unos y otros, ¿no? Porque podemos pasar de un 19,83, 19,56% de los meses de enero y julio a un 22,20% del mes de noviembre, que es el mes con más tasa media de apertura, junto con diciembre y octubre. Bueno, pues no hay mucha diferencia, ¿no? Ni siquiera en las tasas de clics tampoco. Sí hay, pero claro, todo viene incidido porque esta es una tasa relativa, la de clics sobre aperturas, ¿no? La tasa de clics sobre apertura es superior en los primeros meses del año y luego baja, pero también es verdad que en los últimos meses del año hay más frecuencia de envío, hay mucha más masa de emails, ¿vale? Porque estamos hablando de Black Friday, campaña navideña, realmente son los meses fuertes del año. Pero respecto a las aperturas, siento decirte que tus suscriptores no tienen especial querencia por irse en agosto de vacaciones, aunque ahí sí baja un pelín la tasa, pero para mí realmente no es algo apreciable como para decir, bueno, vamos a volcarnos en el mes X, ¿no? Obviamente siempre te digo lo mismo, míralo con tus propios datos porque realmente estos son tasas globales que posiblemente no sirvan para todos los casos concretos, pero sí decirte que como norma general no te puedes poner la excusa de que es que no voy a enviar en agosto porque se abre menos. Bueno, estos datos no indican eso, así que ahí a eso no te puedes agarrar para no enviar emails en el mes de agosto, por ejemplo, que es el primero que me viene a la cabeza como un mes típico de excusas para no hacer email marketing. Bueno, a los meses no, pero ¿y los días de la semana? Bueno, pues en los días de la semana siento decirte que tampoco, ¿no? Apenas influye en el día de la semana en ninguna de las tasas. Las únicas que merman son las tasas de envío. Sí hay 2 días de la semana, perdón, en los que, y esto sí doy fe, por email diario, incluso con emails de mis clientes, doy fe que los fines de semana las tasas caen. Pero lo que es entre diario, de lunes a viernes, siento decirte que tampoco hay una excusa, ni tampoco hay menos clics. No, es una línea prácticamente plana la que puedes ver durante todos los días de la semana. Es decir, no hay especiales diferencias entre unos y otros. Y ya si vamos a ese dato que es el de la frecuencia, ¿realmente enviar un email todos los días va en nuestra contra? Bien, vamos a ir por partes. Todas las tasas, tanto las buenas como las malas, también la de bajas, ¿vale? Son superiores en el caso de cuando envías un solo email a la semana. Estamos hablando de que la tasa media de aperturas cuando envías un email a la semana es un 33,33%. Una tasa mucho más alta de la que indica esa media global que habíamos visto de un 19,96, creo recordar, 19,86 o algo así. Bien, sin embargo, cuando nos vamos a un email diario, a un email a la semana, esta tasa de aperturas también es superior a esa tasa media global. Estamos hablando de un 25,69%. Obviamente hay 8 puntos de diferencia entre una y otra, pero aquí te voy a hacer un dato. La tasa de bajas es muy inferior, es 0,09% en el caso de el email diario y 0,24% en el caso del email semanal. Esto creo que en el podcast ya lo he comentado en alguna ocasión. En las sesiones de remitentes haré siempre. Si solo envías un email a la semana, la tasa de bajas por email sube por email. Y esto también en cierta manera puede afectar a tu entregabilidad. Pero te voy a decir más, 8 puntos de diferencia de aperturas entre un solo email y enviar un email al día. Yo creo que en esto gana con creces el email diario. Y este dato lo confirma. Es decir, pero Paco, vamos a ver, 33 es más que 25. Sí, pero vamos a partir de lo siguiente.
No siempre es el mismo 33, ni siempre es el mismo 25. Y la realidad es, y esto es algo que yo ya he comentado, creo recordar que aquí también en el podcast, también te digo lo mismo de antes, en las sesiones con remitentes ha salido, que al final tú vas acumulando impactos. Y ese 25% por 7 son muchos más impactos únicos. No es la cifra, no es 25 por 7 exactamente, no te quiero hacer trampas, no te preocupes que no te estoy intentando engañar, pero sí son más impactos sobre usuarios, y eso es algo que no da este informe, que si solo impacto una vez al 33% de mi lista. Así que, teniendo en cuenta que vas a tener menos bajas por email, que vas a tener prácticamente los mismos clics, ojito, porque los clics no hay mucha diferencia, 3,66% el email semanal, 3,35% el email diario. Perdón, 3,84%, no supera, perdona, se me había ido aquí el dato sobre de línea, ya tengo aquí la tabla delante, perdona, o sea que incluso tienes más clics en el email diario. La tasa de impactos, o sea, estás impactando de media más con los clics, que al final es lo que cuenta en el email, mucho más que las aperturas, un clic vale más que una apertura, siempre, y estás impactando todos los días más. Entonces, bueno, yo creo que si todavía te estás pensando, si tienes que escribir con mayor frecuencia a tus suscriptores, bueno, pues este dato obviamente viene a desmontarte toda esta historia. ¿Cuándo abren desde el envío? Bueno, pues en la primera hora, casi el 25% de las aperturas. Y en las primeras 6 horas, prácticamente la mitad de las aperturas. ¿Esto qué quiere decir? Si vas a hacer una campaña flash, por ejemplo, una venta flash, pues plantéate que a las 6-8 horas deberías hacer un segundo envío, ¿vale? Y también te dejo otro dato curioso, porque cuando te digo que prácticamente la mitad abren en las primeras 6 horas, es que prácticamente otro 25% abren pasado ya más de 24 horas, ¿vale? Es decir, es ese goteo de aperturas que se tienen y que entre la hora 6 y la hora 24, pues el impacto es muy pequeño. Lo que sí parece ser que también tienes que implementar, y esto es un dato que hemos dado muchas veces también aquí, es que los emails automatizados cuentan y cuentan mucho, porque por tipo de email son los que más aperturas con diferencia y más clics tienen con diferencia, porque estamos hablando de un 35,64% de media de apertura, un email automatizado. Ten en cuenta que aquí entran carros abandonados, email de bienvenida, etcétera, etcétera, aunque bueno, el email de bienvenida vamos a hablar luego a posteriori, porque realmente es un email que funciona muchísimo mejor que cualquier otro, pero vamos, lo que viene siendo la funcionalidad autoresponder que tiene GetResponse es que es prácticamente un 30%. Si lo comparas con un poquito por encima del 20% que tienen las newsletters de forma global en cuanto a la tasa de aperturas. Pero es que en cuanto a la tasa de clics, los emails automatizados, los disparados, como puede ser un email de bienvenida o un email de carro abandonado, es un 5,31% de tasa de clics, dando casi un 15% de clics sobre aperturas. Bueno, pues esto está bastante por encima de aquella media que habíamos visto global de, bueno, pues de las tasas de los emails a nivel global. Así que no te puedes no permitir no tener determinadas automatizaciones en tu negocio, porque es donde realmente vas a tener un impacto grande, ¿no? Más allá del impacto continuo que decíamos antes que tienes en la newsletter, que obviamente hay que tenerlo. No solo de automatizaciones vive el email marketing, aunque yo sé que es muy atractivo y es por lo que se acerca mucha gente al email marketing, pero obviamente tiene un peso considerable en cuanto al engagement con tu lista de suscriptores. Y ahora, mira, vamos a un dato que me ha llamado muchísimo la atención, porque han medido las aperturas en función del número de caracteres que tiene el asunto. Y aquí ya sabes, porque aquí en el podcast lo hemos dicho mucho, siempre hablamos de los 50 caracteres más importantes de tu correo, porque con 50 caracteres prácticamente te garantizas que tu asunto se va a leer completo, ¿no? Y que, bueno, pues que eso te va a permitir un primer impacto, etcétera, etcétera. Bien, bueno, pues que sepas que con diferencia, con más de un 30% de aperturas, los emails con asuntos con más de 200 caracteres en el asunto, vaya trabalenguas, perdóname, pero tú me has entendido, espero. Bueno, pues son los que ganan, pero ganan con diferencia, ¿vale? Bueno, y ya los siguientes, que ya están rondando el 25%, son de 80 para abajo, ¿vale? Ahí hay un gap entre 80 y 200 caracteres, bueno, que están rondando el 20%, están en la media, es decir, no son mal resultado. A mí esto me ha resultado un dato curioso, ¿vale? Pero, ¿qué quiere decir esto? ¿Que ahora tienes que ponerte a contar tu vida en el asunto? No.
quiere decir que combines, que no tengas miedo, que eso lo hemos comentado aquí en alguna otra ocasión, que no siempre tienes que ceñirte a los 50 caracteres, que a veces te tienes que pasar y que tienes que jugar con ello, ¿no? Y con esa curiosidad. De hecho, luego vamos a ver un dato a posteriori que te va a ayudar todavía más con este tema de los asuntos y que no tengas miedo, ¿no? A experimentar, a contar lo que tengas que contar, no te bloquees en ello, aunque sean... Obviamente, yo ahí meto un poco de presión con eso que digo de los 50 caracteres más importantes de tu correo, porque obviamente son los que van a dar con las aperturas, ¿no? Van a forzar esas aperturas. Pero bueno, también te digo que la inmensa mayoría de los mensajes no se envían, ¿eh? O sea, mantiene bien el tipo, lo de los 50 caracteres. Si luego te voy a dejar enlazado el informe por si quieres verlo con tus ojos. Pero son muy poquitos. De hecho, yo desde aquí prácticamente ni veo la barra los emails que llevan más de 200 caracteres, ¿vale? Lo que pasa es que, por lo que sea, esos poquitos llevan bastantes aperturas. Pero realmente lo que mejor te funciona es entre 50 y 80 caracteres, es donde puedes dar el peso a los asuntos. Pero en cualquier caso, lo que te quiero decir es no tengas miedo a hacer cosas diferentes. No hagas siempre lo mismo. No acostumbres o no mal acostumbres a tus suscriptores, porque entonces, si ya pueden prever el resultado, bueno, pues obviamente va a bajar la acción, ¿no? El efecto sorpresa. Bueno, aquí yo tengo ahora una diapositiva de datos random, ¿no? Por decirlo de alguna manera. Los emojis, ¿no? Que además también tuvimos un episodio sobre emojis en el podcast. ¿Influyen? Bueno, pues apenas. Pues estamos hablando de, en cuanto a aperturas en el asunto, pues incluir emojis, estamos hablando de un 21,94% que no abren y un 20,45% que sí. Bueno, dice, no, pues es que entonces no abren. Apenas hay diferencias, 1,5 puntos. Yo creo que depende de cómo se utilicen y no hay mucha diferencia. Sí hay diferencia en cuanto a los clics, pero bueno, para mí no es un dato relevante porque no es lo que estamos midiendo. Realmente lo que estamos midiendo es si el emoji, bueno, pues tiene esa... Bueno, pues a la hora de las aperturas nos puede influir a favor. No, realmente no. Lo que sí digo es que cuando no hay emoji, sí hay bastantes más clics. Quizás, ojo, que aquí sí me ocurre pensar que también el emoji se ha abusado tanto de él, incluso en según qué tipo de negocios, que puede dar la sensación de un email de un negocio de ticket bajo, por ejemplo, ¿no? Y bueno, pues eso es verdad que puede repercutir luego en el resto del comportamiento con el resto del email, ¿no? Con el cuerpo del email. Lo que sí que influye es personalizar el asunto. Y es que aquí que ya también he comentado en alguna ocasión en el podcast que el público ha madurado, sobre todo especialmente a raíz de la pandemia, el público ha madurado muchísimo, tu audiencia ya no lee los correos como en el 2018, en el 2019, o sea, la gente ya sabe lo que es el email marketing, bueno, no sabe lo que es el email marketing, pero bueno, ya ve la bandeja de otra manera. Y es que tener el asunto personalizado se ha abusado tanto y se ha hecho tan mal que genera muchas menos aperturas, curiosamente. O sea, es muy contraintuitivo esto que te estoy diciendo, pero porque parece ser que no, hay que personalizar y tal. Bueno, pues parece ser que eso de poner el nombre en el asunto, pues se genera casi 4 puntos menos de apertura, ¿eh? Estamos hablando de, además, de bastante por debajo del 20%, 18,79% de aperturas, incluirlo, y con un 22,14% de aperturas medias el no incluirlo. Incluso un punto más de clics, 1,74% de clics en el caso de incluir asuntos personalizados y un 2,74% en el caso de que no. Con lo cual, ojo con esto, que se ha abusado mucho. No digo que no lo uses, pero no lo haga de cualquier manera, porque no, la audiencia, como te digo, ha madurado y eso hay que tenerlo en cuenta. Lo que sí, y esto te lo enlazo con lo de antes que te decía de cuántos caracteres en el asunto, con ese dato, lo que sí impacta positivamente es utilizar el preheader, la vista previa, llámalo como quieras, pero es ese cuadro de texto complementario al asunto que podemos ver en la bandeja de entrada sin necesidad de abrir el email, ¿vale? Ese asunto complementario, ¿no? Que pues, creo que he hecho un episodio del podcast de esto, creo recordar también. Y aquí sí, estamos hablando de casi 6 puntos, bueno, 5,5 puntos de diferencia entre incluirlo y no incluirlo. Así que no dejes de utilizar la vista previa en tus emails. Vamos con el email de bienvenida, porque es un email disparado, de estos que funcionaban también, pero que claro, este es el que mejor funciona. Aún así, a mí estas tasas me saben a poco, porque vamos, para mí estos son tasas bajas. Yo siempre digo que una apertura en un email de bienvenida por debajo del 70% y una tasa de clics, bueno, vamos, como la que te voy a decir ahora, a mí se me hace a poco, pero bueno, también entiendo que no todo el mundo aplica las buenas prácticas y bueno, pues que las hay y muchas, ¿no? Estamos hablando de que hay una apertura global media del email de bienvenida de un 68,59%. A mí esto me sabe a poco, igual que el 16,05% de clics. Aquí puede haber muchos motivos, ¿eh? Yo siempre digo que el principal es que no se entrega en el email de bienvenida o es el segundo sitio donde se entrega el lead magnet, por ejemplo, ¿no? Bueno,
quizás mucha gente no lo utiliza como entrega de algo, con lo cual, si no obligamos a nuestro público a abrir ese email para conseguir aquello por lo que se ha suscrito a nuestra lista, pues obviamente estamos perdiendo una oportunidad dorada, porque el email de bienvenida es el más importante de toda tu estrategia. Nunca más vas a tener estas tasas en toda tu estrategia. Que no te cuentes milongas, porque nunca más vas a tener estas tasas sobre el global de todos tus suscriptores, que todos, en cierta manera, pasan por aquí. Si no por por uno o por otro, pero todos tienen que pasar por un email de bienvenida, ¿vale? Así que, ojito que, bueno, está ahí la cosa de las tasas, para mí en realidad a nivel global bajo, con lo cual hay mucho margen de mejora. Y de hecho, hablando de las buenas prácticas, hay un dato que me he dejado, pero para que te hagas una idea, con el tema de la frecuencia, perdóname que haga este gap, pero han medido qué porcentaje de los marqueteros están haciendo qué frecuencia. Casi la mitad envían un email a la semana, es un 45%, y apenas un 3%, un 3,16% hacen un envío de un email diario. Es decir, cuando tú creas que el email diario está de moda y todo el mundo envía un email diario y no sé qué, tal, cuando tú creas que eso es así, pues no. Lánzate a ello porque ya has visto los datos y además te va a hacer destacar sobre tu competencia, porque apenas un 3% de los marqueteros están enviando un email al día a sus suscriptores, ¿vale? Así que te animo a que, bueno, pues a que hagas esos envíos diarios a a tus potenciales clientes, a tus suscriptores. Bien, ¿en qué medida también afecta las herramientas de optimización de la hora, ¿no? En el caso de GetResponse tienes dos opciones, que es que el email se envíe, tú lo programas a las 11, pero que sea a las 11 de la mañana de el horario del suscriptor, de donde esté, de donde se haya dado de alta en su día, ¿vale? Y la otra opción es la de que se entregue en el momento en el que sea, siempre y cuando haya datos para ello, en el que más probabilidades haya de que ese email se abra y se clique. Prácticamente las dos funcionan de manera similar en cuanto a rendimiento y las dos estamos hablando de prácticamente un 15% por encima de la tasa de media global. Estamos hablando de un 22,75% en el caso del envío a la hora de la franja horaria al suscriptor y en el caso de la estadística, del time travel, estamos hablando de un 22,48%. Si lo es 15% más, prácticamente, estoy haciendo la cuenta un poco de cabeza, que el 19,86% que nos encontrábamos a nivel global en cuanto a las aperturas. Y es que además la tasa de clics también es más alta, sobre todo en el caso del time travel, esa búsqueda del momento idóneo para abrir y clicar, y realmente funciona. Pues estamos hablando de un 3,62% de clics, que, bueno, si lo comparas con la media que habíamos visto a nivel global, también es muy superior, y por no hablar ya de la tasa de clics sobre aperturas, que es un 16,11%, muy por encima de ese que no llegaba por muy poco al 10% global. Así que esa funcionalidad funciona bastante bien. Yo no lo utilizo porque con el email diario, como se da el margen de 23 horas en enviar, no controlo en qué momento se envía y no lo utilizo. Pero sí lo he utilizado y bueno, doy fe de que efectivamente los resultados suelen ser en 10, 15, en 20 y hasta un 30% superiores que no utilizarlo. Lo he utilizado con algunos clientes que no envían obviamente a nivel diario y bueno, la verdad es que funciona bastante bien esa funcionalidad. El rendimiento del tamaño de las campañas por el tamaño de la lista. Y aquí menos es más, obviamente, pero esto es una mera función estadística. Yo aquí lo achaco a una función estadística, porque como te digo, en España no suele haber, esto obviamente los datos no son solo España, son a nivel global, pero yo por mi experiencia casi no se hace limpiezas de lista, entonces es normal que a más suscriptores, bueno, pues también las tasas vayan bajando, pero es que es normal, la base sobre la que se calcula esa tasa es muy superior, entonces, bueno, pues es normal que tengamos ese gap, por decirlo de alguna manera, ¿no? Bueno, yo aquí te dejo ese dato. Pero bueno, honestamente, no. De hecho, los que mejor funcionan son los que tienen entre 1000 y 2500. Bueno, pues es normal, ¿no? Es que si tienes 1000 y además no te abren, bueno, pues echa el cierre o haz algo, porque obviamente no tienes una estrategia en el marketing, lo que tienes es un desastre, ¿vale? Pero claro, yo me quedo con el 22,53% de los que tienen más de 100.000 suscriptores. Vale, sí, de media la tasa es muy inferior, son 10 puntos menos, pero obviamente somos más de 100.000 suscriptores, es 100 veces más la masa, ¿no? Así que, bueno, creo que ganan. Los que más tienen, más ganan. La lista tiene que estar saneada, pero además tiene que ser grande, ¿vale? Así que eso que también te quede claro. Aunque puedes vender con pocos suscriptores, pero obviamente, cuanto más suscriptores tienes, pues obviamente más ventas puedes hacer.
Bueno, un clásico, y ya para terminar, el último dato que te traigo. Hay muchos más en el informe, ¿eh? Te he traído los más, bueno, para mí los más relevantes, los que más te pueden interesar, ¿no? Porque luego también hay muchas de funcionalidades de la herramienta que posiblemente no utilices. Bueno, tienes ahí, te invito a que vayas al enlace que te voy a dejar con el informe, lo vas a tener en las notas del programa. Porque, por ejemplo, si te hablan y te va a llamar la atención cuándo es el mejor día para hacer webinars y cuándo tienes que enviar los emails de recordatorio de los webinars. Y vas a ver, no sé, a lo mejor te cambia algún concepto, ¿vale? A mí, de hecho, me ha llamado la atención. Bueno, y a lo mejor alguna cosita hago utilizando estos datos. Bueno, como te digo, la última estadística, no me quiero ir por las ramas. Móvil versus escritorio. Bien, pues gana ampliamente. Ya ese 50% que venimos dando de dato desde hace mucho tiempo de aperturas del correo desde el móvil, bueno, pues en el caso, por lo menos estos 7 billones de emails enviados, analizados más bien, por GetResponse, indican que no hay un vuelco hacia las herramientas webmail o de escritorio con un 75,89% de las aperturas, ¿eh? Y en el caso, bueno, el móvil obviamente se queda, no llega por muy poquito a un 25%. Eso sí, ojito al dato, porque a pesar de esta diferencia en la tasa de aperturas, en el porcentaje de clics está muy, muy, muy cerquita. Un 54,03% en el caso de los emails de escritorio y un 45,97% en el caso de los dispositivos móviles. O sea que con un 25% de los mensajes generan casi el 50% de las aperturas, ¿eh? Ojo a este dato. Configura bien tus emails. Algún episodio también hemos hablado de ello. Bueno, pues para que no sea un infierno clicar en tus emails desde dispositivos móviles. Así que bueno, qué inmensa cantidad de datos, qué referencias, en algunos casos para confirmar cosas que ya sabíamos y que ya vienen de antaño, y en otros para constatar que el mercado evoluciona, que el mercado va madurando y que hay que medir y no fiarnos tanto de la intuición. En cualquier caso, como te digo, siempre la principal métrica, la que tú establezcas contra ti mismo, esa es la primera comparativa, la más importante que tienes que hacer, pero bueno, sirva esto como base. También, ojo, por cierto, como por industrias, también tienes, por sectores, perdón, también tienes en ese informe, por si quieres irte a los datos por tu país concreto, en el caso de que no sea España, o por un sector concreto. Todo eso también lo tienes en este informe. Así que te animo a que le eches un ojo y que saques también tus propias conclusiones, porque aquí, bueno, opinamos y no tenemos la verdad absoluta, ya nos gustaría, pero no, lo que tenemos son opiniones. Opiniones, eso sí, y hoy sí que viene muy al cuento por el episodio que estamos, opiniones basadas en datos. Y con esto, mi querido remitente, vámonos, que aquí ya nos conocen. Pero antes, si te gustaría que hablara de algún tema en concreto o tienes alguna duda específica sobre email marketing y quieres verla respondida aquí en el podcast, escríbeme a contacto@pacovargas.es y estaré encantado de darte cumplida respuesta. Muchas gracias por haber aguantado hasta aquí. Nada de esto sería posible si tú no estuvieras ahí escuchando al otro lado y me ayudaría mucho que me ayudaras a llegar a mucha más gente. Para ello, bueno, pues déjale un like, 5 estrellas, comenta cualquiera de los episodios en cualquiera de los medios en los que estés escuchándonos. En Apple Podcasts, en Google Podcasts, iVoox, Spotify, YouTube, da igual, donde sea. Cualquier ayuda será bien recibida porque esto me ayudará a llegar a mucha más gente, o incluso si compartes este episodio con cualquier persona que creas que puede ayudarle este contenido. Y bueno, si no quieres perderte ningún otro contenido, no olvides suscribirte. Además, desde pacovargas.es/empieza tendrás de forma gratuita mi masterclass Tu email marketing mínimo viable. Una masterclass de aproximadamente 1 hora en la que, bueno, pues te voy a enseñar cómo construir o hacer crecer tu lista de suscriptores sin necesidad de gastarte un euro en publicidad, enviarles qué emails y cuándo enviar emails a esos nuevos suscriptores para transformarlos de suscriptores en clientes, ideas para esos emails, estrategias pro que utilizo tanto para mí como para mis clientes. Y como siempre digo, yo también voy en la masterclass, voy en el lote, no solo porque imparto la masterclass, obviamente, sino porque cada mañana te voy a enviar un email con un consejo sobre email marketing listo para implementar. Todo esto de forma gratuita en pacovargas.es/empieza. Y ahora sí, me despido hasta la semana que viene y recuerda que el único email que no vende es el que no se envía. ¡Chao!